Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver qué son las redes siamesas y por qué son tan importantes. Lo que tratan de hacer las redes siamesas principalmente es, dadas dos imágenes de entrada, decir si se corresponden a la misma clase o no. Esto suele ser muy útil para ciertas aplicaciones como reconocimiento facial. Por ejemplo, si estamos suscritos a un gimnasio y para entrar tenemos que mostrar la cara para identificarnos, este es un modelo que se suele usar para comprobar que efectivamente la persona que se está identificando, que eres tú, es la misma que la que se registró. Es decir, comparan una imagen actual tuya con la fotografía que te hicieron el primer día en el gimnasio para tener de referencia. Otro caso de uso bastante típico es en los bancos, cuando tú tienes que firmar un documento, pues tienen una firma tuya de referencia para que cuando llegue otro nuevo documento firmado, comprobar que esa firma efectivamente es tuya. Es decir, comparan la firma de referencia con la nueva firma que has hecho al documento. Esto se hace para evitar posibles falsificaciones. Uno podría preguntarse por qué, en vez de hacer esto, no hacemos simplemente un modelo que distinga si esa persona eres tú o no. Es decir, de una probabilidad entre 0 y 1 de que tú seas la misma persona que la imagen de referencia o que la nueva firma sea de la misma persona que la firma de referencia. Esto no sería mala idea si tenemos pocos usuarios, pero en cuanto este número de usuarios empiece a crecer, esto no es escalable y sería inviable, porque imaginad en un banco que tiene miles de clientes, cada vez que entre un nuevo cliente tendríamos que entrenar un nuevo modelo para distinguir su firma, o en un gimnasio con muchos usuarios, cada vez que entre un nuevo usuario tendríamos que entrenar un nuevo modelo solo para eso. Sin embargo, con las redes siamesas, con un solo modelo nos basta para distinguir cualquier par de caras o cualquier par de firmas. Es decir, es muchísimo más escalable porque es independiente del número de usuarios. Bien, y una vez terminada esta pequeña introducción y motivación de este tipo de redes, vamos a explicar un poco más a fondo su arquitectura. Imaginaos que tenemos dos imágenes de caras, por ejemplo, a Jeff Bezos y a Elon Musk. Entonces pasaríamos estas dos imágenes por nuestra red siamesa y obtendríamos dos embeddings, es decir, dos vectores. El primero sería el que representa a Jeff Bezos y el segundo el que representa a Elon Musk. Y una vez tenemos estos dos embeddings, lo que se hace es calcular la distancia que hay entre estos dos embeddings, de tal manera que si la distancia supera un cierto threshold, es decir, un cierto umbral que nosotros definimos, decimos que son una persona diferente, porque la distancia es grande. Sin embargo, si la distancia es menor que este threshold, decimos que las imágenes o los embeddings son parecidos y por tanto sería la misma persona. En el vídeo de hoy vamos a entrenar una red siamesa desde cero para entender realmente todo su funcionamiento, y para ello el dataset que he elegido es el LFW dataset, que tiene pares de caras y el objetivo es, dadas dos imágenes, decir si estas caras se corresponden a la misma persona o son de diferente persona. Entonces ya vamos directamente con la parte del código. Si os fijáis, lo que hago aquí simplemente es, a partir de la clase dataset de Torch, yo me hago mi propio dataset del dataset LFW, y este código tampoco voy a explicarlo demasiado, pero el dataset se puede descargar desde Kaggle, es totalmente gratis, simplemente hay que tener una cuenta. Y este código realmente tampoco es demasiado importante, así que voy a pasar un poco por encima. Pero bueno, lo más importante es que cuando llamamos al getItem de este dataset, nos dan dos imágenes y una etiqueta. Entonces las imágenes 1 y 2 van a ser dos caras y la etiqueta va a ser simplemente un binario. Es decir, 0 si las caras pertenecen a la misma persona y 1 si las caras pertenecen a diferentes personas. Y bueno, como siempre, el código está en la descripción, en el repositorio de GitHub, por si alguien quiere mirar más detenidamente esta parte. El modelo que vamos a usar para nuestra red siamesa es una ResNet. Es cierto que podríamos entrenar desde cero nosotros nuestra propia red convolucional, pero como podemos usar simplemente una preentrenada que es ya muy potente de por sí y nos ahorramos esa parte del entrenamiento, mejor. Entonces fijaos que el constructor de la clase lo único que toma es la dimensión del embedding, es decir, la dimensión del embedding que va a representar a una cara. Y entonces vamos a tener nuestro backbone y nuestro
embedding head. La idea del backbone es usar la red convolucional preentrenada para extraer los features de estas imágenes, y una vez tengamos estos features vamos a usar una capa lineal, que esta ya sí que la vamos a entrenar nosotros, para que pase desde estos features a la dimensión que queremos para el vector que representa a la imagen. Entonces, para el backbone lo que tenemos es esta función. ¿Y qué hace esta función? Pues aquí se carga la ResNet con sus pesos por defecto. Aquí fijaos que todos los parámetros le quitamos el gradiente para congelarlos y que no se entrenen durante el entrenamiento, y por tanto que sea mucho más rápido este entrenamiento. Y a partir de aquí, pues los features son simplemente las diferentes capas de esta ResNet y lo devolvemos como una secuencial para que haga el forward pass todo de una. Y por otro lado también devolvemos los inFeatures, que es simplemente la dimensión de entrada que vamos a usar para nuestra capa lineal. Luego aquí tenemos la función embed, que dada una imagen lo que vamos a hacer es convertirla en vector. Si os fijáis, lo primero que hacemos es pasarla por el backbone, es decir, por nuestra red que ya estaba preentrenada. Luego hacemos un flatten para convertir estos features a un vector y que pueda, por tanto, pasarlo por la capa lineal que hemos definido. Y una vez ya hemos hecho el flatten, podemos usar nuestra embedding head para pasar de los features al vector final que va a representar esta imagen. Por último, simplemente lo normalizamos para que la norma de este vector sea 1, y este paso es opcional, pero suele funcionar bien para estabilizar el entrenamiento. El forward pass de la red, fijaos que es bastante sencillo. Tenemos dos imágenes y lo que vamos a hacer es llamar a la función embed para conseguir el embedding de la primera imagen. De la misma manera conseguimos el embedding de la segunda imagen y calculamos la distancia euclídea entre estos dos vectores, que va a ser lo que devolvemos. Este comentario es simplemente porque PyLint no se queje porque estaba dando un falso positivo, pero bueno, simplemente eso. Y por último tenemos la función predict, que fijaos que no usa el gradiente para ahorrarnos calcular el grafo computacional al hacer el forward pass y ahorrar memoria y tiempo de cómputo. Y simplemente ponemos nuestro modelo en modo evaluación, calculamos las distancias con el forward, y si estas distancias son mayor que un threshold, que por defecto es 1, pero puede ser el que queramos, vamos a decir que las caras son distintas. Y si es menor que este threshold, que son iguales. Vamos a estudiar ahora la función de pérdida que vamos a usar para entrenar nuestro modelo. Se llama contrastive loss y fijaos que toma como parámetros de entrada la distancia que hemos predicho entre un par de imágenes y la etiqueta i, que es la etiqueta real, es decir, 0 si son de la misma persona y 1 si son de la misma persona. Por tanto, tenemos este primer término que solo se activa cuando i es igual a 0. Fijaos que si i es igual a 0, esto vale 1 y de esta parte nos olvidaríamos. Por tanto, cuando i es igual a 0, solo tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué hace esto? Bueno, el 1 medio es simplemente para normalizar, porque fijaos que está en ambos términos, porque como estamos haciendo una suma de dos términos, es como un término de normalización. De hecho, se podría quitar, porque al final es simplemente multiplicar por una constante nuestra función de pérdida, pero como en la literatura se suele ver así, pues lo he dejado. Entonces, ¿qué pasa? Este 1 medio ya hemos dicho que no es muy relevante, este término valdría 1 y lo realmente importante es este término de d cuadrado. Fijaos que como queremos minimizar la función de pérdida, en este caso queríamos minimizar d, es decir, que la distancia que hemos predicho entre estas dos imágenes sea pequeña, porque obviamente son de la misma persona y queremos que esta distancia sea pequeña. Y ahora pasamos al segundo término de nuestra función de pérdida, que solo se activa cuando i es igual a 1. Si i es igual a 1, este término es 0 y por tanto esto va a ser también 0 y tendríamos este 1 medio que hemos dicho que no importa mucho, este i que va a valer 1 y lo realmente importante que quedaría es esta parte. ¿Qué significa esta parte? Pues vamos a coger el máximo entre 0 y m menos d y lo vamos a elevar al cuadrado. M es un parámetro que tenemos que definir para nuestra red, normalmente va a ser de 0,2 a 2 y no es un parámetro entrenable, sino que lo definimos al principio y a partir de ahí siempre se queda igual. Y la idea es que
si la etiqueta es 1, es decir, si las caras son de diferentes personas, queremos que la distancia sea al menos mayor que este m. Y ahora viene la parte más complicada. Fijaos que si los embeddings están normalizados, que es lo que hemos hecho, la máxima distancia entre dos embeddings normalizados es de 2. Por tanto, podríamos definir m igual a 2, de tal manera que imágenes de diferentes personas se traten de alejar lo máximo posible. Sin embargo, esto a veces puede no ser óptimo porque el gradiente durante el entrenamiento siempre va a intentar alejar más dos imágenes diferentes. Es decir, no habría una zona de good enough, que llaman en inglés. Es decir, una zona donde estén suficientemente lejos, aunque no necesariamente sea 2. ¿Por qué afecta esto? Porque imaginaos que hay ciertas imágenes de diferentes personas que detectamos bien. Entonces, aunque ya superen, digamos, 1,5, el entrenamiento va a tratar de impulsar estas imágenes a que se diferencien en 2. Pero probablemente por el camino nos estaríamos dejando parejas de imágenes más complicadas, es decir, que el modelo no calcule la distancia tan bien y a lo mejor son diferentes, pero nos pone una distancia de 1. Entonces, el gradiente lo que haría es a lo mejor fijarse en las que ya reconocemos bien con 1,5, intentar acercarlas a 2, pero las de 1 a lo mejor no le da tanta importancia. Por tanto, hay que encontrar esta good enough zone para mejorar el entrenamiento de nuestro modelo. Yo en particular lo he puesto a 1, es decir, a partir de 1 se deben considerar de diferentes personas y menor que 1 que son la misma persona. También existe la triplet loss, que es otra función de pérdida pensada para redes siamesas, pero no voy a cubrirla en el vídeo. Si alguien está más interesado, pues por internet hay bastante documentación. Esta es la clase del early stopping, que es una técnica utilizada en el entrenamiento de redes neuronales, que lo que hace es partir de un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación, de tal manera que el conjunto de entrenamiento lo utilizaremos para actualizar los parámetros del modelo y el conjunto de validación para parar el entrenamiento. Es decir, cuando la función de pérdida no mejore en el conjunto de validación, vamos a terminar el entrenamiento, porque si no estaríamos haciendo overfitting al conjunto de training y lo que queremos es un modelo lo más general posible. No me voy a meter demasiado en el código de este restopping, es relativamente sencillo y realmente no es el objetivo del vídeo. Y por fin llegamos al entrenamiento de nuestra red siamesa. Fijaos que en la clase trainer, como parámetros de entrada, pasamos el modelo, es decir, nuestra red siamesa. Entonces aquí definimos el modelo. Esto simplemente será un diccionario en el que iremos guardando la evolución de la función de pérdida, tanto en el conjunto de training como en el de validación. Este es el optimizador que usaremos para actualizar los parámetros de nuestra red siamesa. Y fijaos que aquí es importante que hacemos un filtrado, es decir, solo usamos los parámetros que requieran gradiente, porque si os acordáis, en el modelo habíamos congelado los parámetros de la red preentrenada, que era la ResNet, es decir, solo vamos a actualizar los parámetros de nuestro embedding head, es decir, una vez la red preentrenada ha conseguido los features, solo vamos a entrenar los parámetros de la última capa para conseguir el vector que representa a esta imagen. Esto es la función de pérdida de la contrastive loss y este es nuestro early stopping. Esta función simplemente obtiene los loaders, es decir, el train loader y el val loader, el train para ir entrenando y actualizar los parámetros y el validation para parar el entrenamiento y evitar overfitting. Aquí tenemos la función train one epoch, que lo que hace es el entrenamiento durante una época de entrenamiento. Lo primero que hacemos es poner el modelo en modo train y esta va a ser la función de pérdida total durante esta época. Y ahora sí que sí, iteramos sobre nuestro train loader. Fijaos que el train loader nos va a dar dos imágenes y su etiqueta, que va a ser 0 si son la cara de la misma persona y 1 si son de diferente persona. Aquí hacemos el forward pass, es decir, calculamos la distancia entre estas dos imágenes. Aquí calculamos la función de pérdida y finalmente optimizamos los parámetros con el descenso del gradiente. Por último, añadimos a nuestro diccionario la función de pérdida total para ver la evolución durante el entrenamiento. Ahora llegamos a la función de valid one epoch, que es simplemente igual que la de train one epoch, pero con validación.
Fijaos que usamos el decorador Torch NoGrad para que durante el forward pass no se calcule el grafo de cómputo y por tanto ahorrar tanto memoria como tiempo de cómputo. Y la idea es muy parecida. Lo único que cambia es que aquí usamos el modelo en modo evaluación y en el bucle en el que iteramos sobre el backloader hacemos el forward y calculamos la función de pérdida, pero no optimizamos los parámetros porque la optimización solo la hacemos con el training. Y por último, pues añadimos también la función de pérdida a nuestro diccionario. Ahora llegamos a la función fit, que lo que hace es juntar todo lo que hemos hecho anteriormente para completar el entrenamiento. Lo que vamos a hacer es pasarle el número de épocas que queremos entrenar y los paths para guardar tanto los pesos del modelo como las figuras para ver la evolución del entrenamiento. Lo que hacemos es primero conseguir nuestro trail loader y backloader y hacemos un bucle en el número de épocas. Y en cada iteración llamamos a train one epoch, a valid one epoch. Luego aplicamos el early stopping para salir en caso de que ya no esté mejorando la función de pérdida en el conjunto de validación. Y esto es opcional, pero sirve para ir viendo cómo va nuestro entrenamiento. Por último, guardamos las figuras y se acaba aquí el entrenamiento. Y bueno, esta última función simplemente pues guarda una figura con matplotlib de nuestro entrenamiento. Ahora pasamos al script de config.py, que es donde defino la configuración usada en el proyecto. Lo primero es los paths que he usado para guardar los datasets, imágenes, etcétera, que realmente no es muy importante. Estos son valores para normalizar los píxeles de las imágenes para que la red neuronal pueda hacer bien el entrenamiento. La dimensión del embedding que representa las imágenes, esto sí que es bastante importante, he elegido 128, que es como un valor bastante típico que se usa. Y para la configuración del entrenamiento, estos son los parámetros usados en el early stopping. Para el optimizador de los parámetros del modelo he usado Adam, un learning rate de 10 a la menos 3, margin, que es la M de la contrastive loss, 1, batch size de 32, 10 épocas y luego de device he usado CUDA, es decir, la GPU. Por otro lado tenemos utils.py, en el que simplemente es como un fichero en el que defino funciones auxiliares, pero que realmente no son tan importantes o no están tan ligadas con las redes siamesas. Por ejemplo, aquí tengo la normalización inversa de los píxeles, calcular métricas para ver qué tal ha ido el entrenamiento, imprimir estas métricas, guardar la curva ROC, la curva Precision Recall y las distribuciones de las imágenes que enseñaré luego. Por último, aquí hay una función que coge varias parejas del dataset y hace predicciones con el modelo para ver qué tal lo hemos hecho. He pasado bastante rápido porque ya digo, esto realmente no es tan importante para entender cómo funcionan las redes siamesas. Y finalmente llegamos a main.py, que es donde juntamos todo el código que hemos hecho hasta ahora. Lo primero que hacemos es definir la función train, en el que simplemente definimos una red siamesa desde cero y usamos el trainer para entrenar esta red. Luego aquí tenemos otra función que simplemente pasa por el loader y nos da todas las distancias y todas las labels reales. Ahora tenemos la función evaluate, en la que definimos nuestro test loader para ver qué tal hace las predicciones nuestro modelo en el conjunto de test. Es decir, este es el split de test del dataset, no es el de train, que es el que hemos usado para entrenar, sino el de test, para ver qué tal hace las predicciones nuestro modelo con imágenes que no ha visto durante el entrenamiento. Aquí definimos nuestro modelo, cargamos los parámetros que hemos entrenado en nuestro modelo y lo ponemos en modo evaluación. Aquí simplemente llamamos a funciones que he definido en el script de utils y también a la de compute distance and labels. Y finalmente, cuando acaba, hace este print. Y la función main lo que hace simplemente es juntar todo, es decir, el entrenamiento y la evaluación de nuestro modelo. Para hacer el entrenamiento simplemente tendríamos que abrir una terminal y lo ejecutaríamos llamando al script main de esta manera. No voy a ejecutarlo porque lo he hecho fuera de cámara para no perder tiempo ahí. Y los resultados obtenidos son los siguientes. Lo primero que voy a enseñar es la evolución de la función de pérdida. Como veis, he definido 10 épocas de entrenamiento, pero en las 5 para debido al early stopping. Si os fijáis, esto es porque
A partir de aquí realmente la función de pérdida en el conjunto de validación no mejora mucho, sino que se estabiliza bastante. En el de train, fijaos que sí que sigue bajando, pero como queremos un modelo general y no uno que haga overfitting, pues realmente nos quedamos con los parámetros que hemos entrenado en la segunda época. También es importante ver que con una sola época de entrenamiento ya consigue una función de pérdida bastante buena, porque al haber bastantes imágenes, pues al hacer una pasada por todas ellas ya consigue aprender bastante. Ahora vamos a ver la curva ROC, que tiene un área debajo de la curva de 0,84, está bastante bien. Por otro lado tenemos la curva Precision Recall, con un área debajo de la curva 0,82. Y esta imagen también es bastante interesante y lo que nos dice es la distribución de las distancias para las parejas de imágenes en las que eran la misma persona y diferente persona. En azul tenemos las de misma persona y fijaos que en general estas distancias son menores, porque la distribución azul pues tiene de media más o menos 0,4 y de la misma manera la distribución de imágenes con diferente persona tiene una media de 0,7 a lo mejor, más o menos, y las distancias en general son más grandes. Fijaos que hay casos en los que las distribuciones se cortan entre sí, es decir, hay obviamente imágenes en las que el modelo se equivoca, porque cuando son son de diferente persona, pues la distancia es pequeña, y de la misma manera hay ciertos casos en los que aunque las imágenes son de la misma persona, pues la distancia es relativamente grande. Threshold es simplemente un threshold que se calcula automáticamente para ver a partir del cual hacemos una predicción u otra. En este caso, a partir de 0,5 diríamos que son diferente persona y si es menos que 0,5 que son la misma persona. He ejecutado la función evaluate solo, no el train, para ver alguna métrica más y por ejemplo veis que tenemos una accuracy del 76%, es decir, de cada 100 parejas acertamos si son la misma persona o diferente persona en 76 veces. Luego tenemos un F1 de 0,76 también, es decir, tenemos un buen modelo, tampoco es perfecto, pero no era el principal objetivo del proyecto tener un modelo perfecto, sino entender bien desde cero qué es una red siamesa. Y por último tengo por aquí algunos ejemplos de predicciones de nuestro modelo y veis que aquí por ejemplo dice que esta es la misma persona, es decir, acierta. Aquí tenemos a Tom Cruise, también dice que es la misma persona y acierta. Aquí dice también el modelo que es la misma persona, pero se equivoca porque en este caso sí que son diferentes personas, aunque realmente la forma de la cara y tal es parecida, entonces a lo mejor por eso se ha equivocado el modelo. Aquí también dice el modelo que son de diferentes personas. Aquí también diferentes personas, esta es bastante fácil. Y fijaos que en este caso, que es tan fácil, la distancia es muy grande. Entonces el modelo tiene bastante noción de distancia entre caras, por así decirlo. Luego aquí también dice que es la misma persona y acierta. En esta también la misma persona y acierta. Y de hecho en estas imágenes son muy parecidas y la distancia es de las más pequeñas que encontramos, lo cual también es bastante lógico. Y bueno, en esta última imagen también es bastante parecida. Dice que es la misma persona y también acierta. Y con esto acabaría el vídeo. Espero que todo haya quedado bastante claro, que os haya gustado y cualquier duda o sugerencia estaré leyendo los comentarios. Hasta el próximo vídeo.